¿Qué onda, gente del otro lado? Aquí estamos con el Buena Vida, y en Buena Vida Estudio, en tu casa estamos, con Francisco Morales Menas. Creo que se me soltó una S. Gracias. Mena. Y para empezar así la charla, la entrevista, para no hacerlo tan formal y todo eso, vamos a empezar con no sé si una dinámica. Necesitamos tus consejos de peluquero. Entonces esto se llama Consejos de Peluquero. ¿Cada cuánto hay que cortarse el pelo para mantener el estilo? Yo recomiendo de ir recién cuando tú te sientes en el momento que te tienes que cortar. Tú te levantas, ves en el espejo y dices, no me gusta cómo está. Ese es el tiempo para irse a cortar. Para irse a cortar el pelo. Eso bueno, la billetera lo agradece, amigos. ¿Es verdad que lavarse el pelo todos los días hace daño? Depende. Okay. Depende qué champú usas, Okay. depende cómo es tu piel, cómo reaccionas y es también la calidad del agua, ¿no? Porque claro. En Sudamérica, en muchos países, hay otro agua que es acá. Sí, También en otros sitios de Europa es diferente que acá en Alemania. Y yo eso siempre digo, depende de la persona. Si tú no usas productos de styling, seda, cualquier cosa todos los días, Claro. si no te lo lavas un día no va a ser muy No pasa mal, nada. ¿no? Pero si tú, digamos, mucha gente, por ejemplo, tiene caspa y usa champús contra caspa, Claro. es malo hacerlo todos los días porque reproduce más rápido la caspa. Ah, ¿en serio? Sí. Qué irónico. Es porque mucha gente usa, por ejemplo, para caspa Head and Shoulders. Claro. No sé si lo puedo decir, pero Sí. Lo usan eso y es lo peor lo que puees usar. Porque ¿Ese eso shampoo es malo? es malo, porque te llena, ¿cómo se llama? Tu piel Tengo ese con, con menta, para que tú te sientes bien. Pero si tú te das cuenta y lo dejas unas 2, 3 veces, va a comenzar a picarte más, va a comenzar a salirte más caspa para que lo compres otra vez. ¿Hay alguno así que tengas en mente, así que recomiende? Uno bueno, bonito, barato. Yo también con los productos que yo trabajo, yo nunca digo este es el mejor producto porque cualquier persona tiene otra piel, tiene otro cabello, otras cosas y no hay el producto 100% que va a funcionar con todos. Si te lavas mucho el cabello y reaccionas a algunos ingredientes que tiene adentro, te recomiendo usar champú de bebés. Ok, mira. Eso lo puedes usar diario, porque si tienes tu bebé también no limpies con eso. Y no tiene alcohol, no tiene parabienes, sulfánico, todas esas cosas. Y si tienes un pelo que está muy seco, usa un champú que tiene para alcohol hydrating, o si es un... Como hidratante. Hidratante. Ahí se puede hacer, pero siempre depende de la persona. Y también les digo, no todos los productos que les dan los peluqueros son súper bien. No, el precio no es el que hace si está bien o está mal. Bien, amigos, empezamos la entrevista con Francisco Morales Mena. Let's go. Muchas gracias, Fran, por estar aquí presente Eres el segundo invitado de esta sección, ¿no? Okay. De las entrevistas, Nice. Pero el primero presencial. Así que nada, muchas gracias por motivarte, por apañar. Gracias por la invitación. Sí, no, por favor. Él dijo al toque que sí, así que nada, nos conocemos igual hace bastante aquí en Alemania. No sé. ¿Cuánto tiempo estás acá? Ahora ya como 6 años, 7 años. Sí, acá bien, yo tengo el local 5, creo que unos Creo que de los 5, porque... Sí, los 5. Sí. Cuando pasé a preguntar, antes había otra peluquería acá y vi que estaban remodelando, vi el nombre y ahí pasé y pregunté. Sí, onda. entonces sí, wow, es que el tiempo pasa tan rápido. El cliente más frecuente que hay. Pero bueno. Para esa gente que está del otro lado y por ahí no te conoce, obviamente, ¿cómo podrías tú brevemente presentarte a ellos? A ver, soy Francisco, tengo 36 años, me vine a Alemania con 4, junto a mi mamá, y nuestra primera estación fue en el norte de Alemania y hice mi profesión acá, tengo mis empresas aquí y tengo toda mi vida hecha acá. ¿Cuándo supiste como que querías dedicarte a esta profesión? Como era una persona bien abierta y me gusta conocer nueva gente, me gusta ver diferentes cosas y no tener un día a día que siempre es lo mismo, dije,
¿qué hago? Quiero hacer algo con arte, quiero hacer algo que me guste, que pueda hacer con mis manos, y hice una práctica en una peluquería. Después de 2 días que trabajé ahí, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú tienes interés, te ves bien, tienes ganas de hacer en Alemania se dice Ausbildung, para aprender la profesión. Y les dije, ya, pues no, let's go, probamos. No? Porque al final era mi única opción para quedarme aquí, ¿no? Claro. Y ya, pues mis papás se fueron a vivir cerca de Koblenz, que no es lejos de Colonia, es 45 minutos, y yo me quedé solo, ¿no? Eso fue a los 15, A los 15, sí. O sea, muy, muy de niño tuviste que como independizarte y... En realidad ¿cómo te digo? Como joven siempre he tenido mi propio ritmo. Para mí eran siempre... Tengo reglas, tengo que romper las reglas. ¿Ya? Chico rebelde. Sí, es que no pensaba mucho, era para mí todo como yo crecí acá, todo es fácil, he crecido bilingüal, hablo el alemán igual que el español, claro. Mejor el alemán que el español. Claro. Y dije, no, yo de alguna forma voy a encontrar mi camino. Sí, y mi papá siempre confió en mí, mi mamá también, mi mamá tenía miedo que no podía lograrlo, pero mi papá dijo, de alguna forma sí lo va a hacer, y claro. Para mí fue lo mejor lo que me ha podido pasar, sí, ¿no? Sí. Si comparo con familiares o amigos que se han quedado mucho más tiempo en casa de sus papás, claro que han tenido muchas cosas más fáciles, pero todo lo que he vivido me ha hecho la persona que soy ahora, y al final, con mi edad que ahora tengo, con mi propia familia que tengo, puedo decir que puedo vivir bien, claro. Y sí. Y en ese momento, por ejemplo, lo importante, ahí uno se da cuenta que es el apoyo también de los papás, incluso porque esa quizás es una diferencia, tu familia se vino de Perú para acá. Sí. ¿Hay algún motivo del por qué justo en el tiempo cuando mi mamá al principio salió conmigo del país, era por el tema de la política en el Perú, había mucho terrorismo en el Perú, y nosotros teníamos la opción que los padres de mi mamá vivían ya acá en Colonia, no vivían en Colonia, sino vivían en el norte, por Hamburgo, en Lüneburg. Y mi mamá decidió y dijo, ¿sabes qué? Nos vamos para allá y vemos para ganarnos la vida, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo como niño, fue una cosa... No me acuerdo que del tiempo cuando salí del Perú y llegué acá. Toda mi vida, hasta los 4 años que tenía en el Perú, es un poco borrosa. Cuando estoy allá sí me acuerdo de cosas, pero no es que... Como era muy pequeño. Claro, no es que siendo niño igual es muy complicado como tener ciertos recuerdos. Justo te iba a preguntar si había como algún tipo de, no sé, de cruce entre dos culturas, ¿viste? Como de Perú y de Alemania. Pero claro, eras muy chico, aún así has ido como constantemente a Perú. Sí, digamos así, yo no fui al Perú hasta que tenía 18 años. Ya. Significa, lo único que sabía del Perú era lo que aprendí en casa. Claro. Lo que aprendí de mis familiares, y para mí era siempre, wow, quiero ir, pero en ese tiempo no había las posibilidades de viajar mucho, no había la forma de decir, sabes que nosotros somos 3 personas y todos sabemos cuánto cuestan los pasajes a Sudamérica, de decir, wow, nos vamos cada verano, ¿no? No se puede, imposible. Pero con 18 fui la primera vez, y desde ahí es mi país, es mi tierra, es donde he nacido. Y mi sangre inca nadie me la quita. Claro. Y viajo cada año. Qué bien. Sí. ¿En casa hablaban español? Sí. ¿Ahí ya no cambiaban a alemán? No, mis papás siempre han hablado conmigo español. Bien. Claro que ellos han aprendido también alemán y lo hablan alemán. Tienen en algunas partes de repente algunas dificultades, pero se les entiende súper bien. Y ellos siempre han querido también que yo hable el español. El español, ¿no? Claro, para que no te... Como niño era como te digo, así, estás aquí, vas al kinder, vas al colegio donde todos hablan alemán. Claro. Yo al principio, como estábamos en el norte de Alemania, era como todavía una persona que no había mucho, porque no había en el sitio donde vivimos, no había muchos extranjeros. Bien. Había una familia turca, una familia de Sri Lanka, algunos rusos, así, pero no era como es ahora, claro. Que acá se mezcla de todo en el lado. Y
yo iba a mi casa y en el colegio hablaba solo alemán, ¿no? Así claro. más fácil para mí para aprender, Claro. pero yo me sentía en casa como, ¿por qué no hablan alemán conmigo? Sí, Si estamos sí, en sí, Alemania, sí. ¿me entiendes? Es como niño todavía no piensas eso, qué bonito Claro. es nuestro idioma, que... Por ahí haces preguntas inocentes también, ¿viste? Claro, Porque es que curiosidad. no piensas qué es lo seguido, sino dices, yo estoy en Alemania y Claro. quiero que mis amigos me entiendan, Claro. quiero aprender todo y quiero ser como es la gente de acá, Sí, ¿no? sí. Lo bueno es que, bueno, siendo niño igual uno aprende, viste que los niños tienen, por decirlo así, la cabeza más o menos vacía de información. Sí. Con 4 o 5 años es más fácil quizás aprender un idioma. Claro, adaptarse a todo. adaptarse A es todo. mucho Yo me más fácil. yo me acuerdo que en muchas cosas, como siempre he sido una persona bien viva, Eso viene de también Perú. en el colegio, digamos que cuando mis profesores decían algo y querían decirle, por ejemplo, a mi mamá, y yo era como, sí, yo lo digo, ¿no? Me hacía el loco como, mi mamá entendía todo, Claro, pero claro. yo nunca quería que llegue al punto para que, 100%. para que mis profesores vayan, ¿no? Si no Ah, le dejaban ya, la ya. imagen como, sí, mi mamá quizás algunas cosas no va a entender, y sí, pero... Las veces que fue después al colegio siempre se enteró Se de todo. enteró y después llegaba la chancleta. Ya no era Panchito, porque ella hasta ahora me dice Panchito, sino ahí siempre era Francisco. Y cuando llegaba Francisco era como, ok. Qué duro igual para tu mamá en este caso, tener que pensar y cranear todo como, ¿qué se puede hacer también para pensando en ti, viste, como niño? Porque claro, tú creciste por ahí con cierto movimiento de ciudad en ciudad, pero ya te criaste acá. O sea, Sí. no tenías como eso que le pasa a uno que viene ya de grande y está preocupado de las visas, del trabajo, del No, dinero. todo eso no tenía, Claro. porque para mí siempre, ¿cómo te digo? He tenido la posibilidad de hacer lo que yo quería. Claro. Y como tenía mi cabeza bien cerrada solo Sí, para sí, mí, sí, sí. siempre he hecho lo que yo quería. Y ahí cuando, bueno, volviendo a la parte de cuando empezaste la práctica de la peluquería, ¿te gustó? Dijiste, bueno, esto, quiero dedicarme a hacer esto, o hubo como un lapso de... Hay un detalle chistoso ahí también, porque como era un chibolo joven que vivía solo, Claro. era una de las cosas, dije, wow, en la peluquería voy a conocer muchas mujeres. ¿No? En eso, sincero, eso era claro. uno de los motivos porque dije, ok, quiero probarlo. Claro, claro. Y, bro, comencé y me comenzó a gustar todo el movimiento de la peluquería. De la peluquería, todo lo que era. Tenía un jefe que éramos una empresa, un salón bien grande, digamos, con casi 8 o 9 personas, y él tenía 3 locales. Siempre, una vez al mes, nos encontrábamos todos para hacer prácticas juntos. Y así era como me comenzó todo el arte. Tenía ¿cómo se puede decir? En alemán se llama Ausbilderin, una persona que te enseña. Como un responsable, claro. Exacto, un responsable. Y ella era lo que hacía con sus manos, arte. Ya. Hasta ahora, muy poca gente que conozco que puede hacer lo que ella hacía. Y estamos hablando back in the days, 2006. Wow. Ya, 2006 comencé la profesión, fines de 2005 comencé con la práctica. Bien. Y ella encendió el fuego en mí para Claro, decir, claro, quiero claro. hacer esto. Y me gustó. bien. Era un trabajo fuerte porque ahí comenzaba a las 8:30 y trabajábamos hasta las 9, más limpiar el local, eran las 10, nunca salíamos puntual. No había la palabra work-life balance que hay hoy día, no existía eso. Por suerte ahora se plantó más. De más o partes. menos, de más o Yo menos. como empresario Claro. lo veo todo difícil en Sí, algunas sí, partes. me imagino. Si uno hace work, debe tener su life y su balance, Sí, pero sí, claro. gente que no trabaja, Es más difícil. complicado. Pero ya, no, y sí, así comencé. Eso es interesante también de compartir con los que están del otro lado. Quizás por ahí hay alguien que también se interese en este mundo y en esta arte Claro. de la peluquería y todo eso. Porque curioso es que aquí en Alemania, por ejemplo, para hacer de peluquero o de estilista o trabajar en un salón o qué sé yo, tienes que estudiarlo, tienes que Sí. prepararte. Y esto es el Ausbildung que Sí, tú exacto. hiciste. Tienes la Ausbildung, la profesión demora 3 años. En esos 3 años que está como en partes, cada año tiene sus
exámenes y sus cosas que tienes que aprender en ese tiempo. Tienes al principio 2 días colegio y el resto de los días lo usas en práctica en el salón. En el salón tienes que aprender todo lo que tiene que ver con el cliente, todas las técnicas, corte, peinado, coloración, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo lo hice era todavía se llama Alte Ausbildungsverordnung. Okay. Era como era todavía una otra forma de la Ausbildung. Significa, ahí tenías que hacer todo. Ah, perfecto. Ahora es como en partes. Tú puedes escoger desde el principio si tu especialidad debe ser coloración, debe ser peinado, ya, ¿no? Y son cosas diferentes. Pero yo, por ejemplo, tenía que aprender maquillaje. Claro. En mi examen último tenía que hacer una mujer con maquillaje completo, con uñas, con pintura, con diseño o sea, de todo. Completo. Sí, ahí era todavía, era viejo, pero ahí en ese tiempo no había el peluquero que solo corta mujeres, claro, o el barbero que tenemos ahora, sino tú haces tu profesión y aprendes todo. De todo. Ahora también aprendes todo. La gente que ahora hace también que quiere ser solo barbero, tiene que hacer su examen haciendo todo, pero ya no tiene nivel tanto como tan exigente, digamos. Exacto. Que sí. Yo, por ejemplo, tengo estudiantes acá y hemos tenido hace unos 2 meses un Infoabend, una noche de información con los profesores, porque justo está delante de sus exámenes, y los profesores dijeron también, ¿no? Ya no pueden decir como antes que uno tiene que saber todo, claro, pero que las básicas sabe la persona para que pueda tener el título que en alemán es el Gesellenbrief, para que puedas trabajar como peluquero. Bien. Y además de tu Ausbildung, de tu Gesellenbrief, puedes hacer tu maestría. ¿Ya? Y con eso puedes abrir un salón. Para abrir el salón necesitas como un poquito más de... Exacto, tienes que hacer tu maestría. Wow. O lo que también puedes hacer es, si por ejemplo vienes del extranjero y eres peluquero, no tienes que hacer los 3 años exactos. Si tú puedes enseñar que has trabajado un tiempo en eso, puedes hacer como un examen extra, o digamos un tiempo nomás de esos 3 años, como un año y medio creo que es, o enseñar lo que ya puedes, como dar con papeles, claro, he estudiado tal y tal cosa, y das un examen que es un poco más corto y donde das sus pruebas que sí lo puedes. Bien. Y si lo logras, pasas. ¿Cómo surgió esto con los años? Porque bueno, ahora ya serían casi 20 años de que estás en el rubro. ¿En qué momento dijiste como, bueno, quiero tener mi propio salón, porque Buena Vida Estudio empezó aquí o ya venía de antes? No, este local Buena Vida Estudios es mi segundo local. Yo terminé con 18 mi profesión, ¿sí? Y en ese momento yo tenía un muy buen jefe, me cambié del primer sitio acá en Colonia, me fui a vivir cerca de Koblenz, a Neuwied, un pueblito pequeño, pero era todo otro rumbo. Claro. Y ahí tenía un jefe que me enseñó muchas cosas que tiene que ver con contabilidad, con cómo ser negociante, cómo ser empresario. Bien. Y con 17, cuando me cambié para allá, era en el segundo año. Podía ser, en alemán se llama Stellvertretende Leitung, es como un supervisor, claro, ¿no? Una persona que es encargado. Hay una persona más arriba y que se encarga al final de todo, pero yo podía mover ahí las cosas. Tenía 13 personas que estaban debajo de mí, que era una cosa al principio, wow, tengo poder. Sí, claro, me imagino. Y encima con 17 años debe ser... Eso me llamó como, sí, esto quiero, pero yo creo que si al final él no hubiese cerrado la tienda, me hubiese quedado ahí, pero como... Después de la Ausbildung trabajé con él y de ahí él tenía 20, a los 2 años después de mi profesión, él cerró el local. Claro. Dije no voy a trabajar para otra persona. Yeah. Para mí era bien claro que amo lo que hago, pero lo quiero hacer para mí mismo. Claro, con tu sello. Y... tenía un poco plata ahorrada en ese tiempo porque ganaba bien en la Ausbildung. Claro. Ganaba mejor que ahora, tengo que decir eso. Porque tenía un muy buen jefe. Y
Ya pues, ¿no? Eso fue la opción. Me fui a ver diferentes locales para aprender todo, porque justo en ese tiempo todo el tema de la barbería, de corte de barba, rasurar, quitar las cejas con hilo, todo eso eran cosas que no hacías en los locales alemanes. Perfecto. Y fui a un turco, lo aprendí ahí y dije, ¿saben qué? Voy a hacer mi propio salón. Y en Neuwied abrí con 21 el primero Buena Vida. Era Buena Vida by Francisco Morales. Y lo tenía, sí, casi 5 años. Wow. Hice de una heladería, que eran dos era como la cocina de la heladería y donde vendía. Hice una peluquería que lo de atrás era un espacio para hombres y lo de adelante era para mujeres. Aquí en el estudio veo que, después lo pongo en la cámara, pero hay varias camisetas de jugadores. De hecho hay una del príncipe ahí, Charles Arangui, que está autografiada, creo. Sí. Está de Palacio, Alario. Hay varias camisetas interesantes. ¿Cuál es la historia de estas camisetas? Dejé de trabajar en la peluquería. Comencé de trabajar en la vida de noche, haciendo eventos de música y así cosas. Y como es todo ese rumbo, comencé también a conocer mucho más gente. Y en esa época tenía un amigo que él tenía un local y le faltaba gente y me dijo, hoy ¿me puedes ayudar? Así le dije, ya por unas horas, ¿no? ¿Local de peluquería? De peluquería. Le dije, ya por unas horas puedo cortar, ¿no? Y su hermano era el médico en ese tiempo del equipo de Leverkusen. Ahí fue 1-1 porque Charlie ya jugaba en Leverkusen. Charlie fue también el primero que los conocí de ellos. Wow. Y le comencé a cortar el cabello porque para él era mucho más fácil hablar conmigo en español que con otra persona, ¿no? Y así fue, con Charlie comenzó todo, de ahí le conocí a Lucas y de ahí también un saludo muy grande a Charlie y a Lucas porque ellos me abrieron muchas puertas. Wow. Hasta, no me acuerdo en qué año es, pero en Chile hay una AES, creo que se llama, un periódico bien popular. Sí. Y yo le pinté a los dos en el mismo tiempo el cabello, los teñí la primera vez en un rubio platinado. Y también hice una entrevista para ese periódico y todo. Y muy humilde los dos, muy buenas personas. De ahí, de uno a otro vino el siguiente, ¿no? Palita se vino acá, creo también hace unos 4 años por ahí, algo por ahí, y uno de los primeros contactos que les presentaron fue a mí y así. Y ahí quedaste como... sí, hasta ahora tengo contacto con todos, somos amigos, son muy buenas personas y Lucas, por ejemplo, también me mandó justo hace un mes a Claudio Echeverri de Manchester City, que ahora juega en Leverkusen, y también le corté a él. Sin que tú lo hayas como buscado así, pero se te empezaron a abrir como esas puertas y también, bueno, eso habla también de que haces un buen trabajo, porque si no, yo creo que... pero... En su cabello lo pueden ver, ¿no? Si quieren, escriben en los comentarios si está bien o no, pero... Recién me corté el pelo y bueno, antes de la entrevista. No, me dijo, no me vas a entrevistar así, me dijo. Pero bueno, ¿qué dirías tú? ¿Cuál es tu sello de personal en cuanto a esto de cortar el pelo, de transmitir tu arte haciendo esto, del por qué igual la gente elige como venir para acá? Y porque también trabajas no solo con los futbolistas, sino hay influencers también, creadores de contenido. Sí, al final humano es humano, persona es persona. Igual lo que hagas, lo que tienes, lo que no tienes, todos son iguales. Y este local es como... Llegas a mi casa y así te saludo, así te trato, y eso es bien principal para mí. Claro. También la gente que trabaja acá, para mí somos todos bien abiertos, trabajamos mano en mano, significa que hay también situaciones, o por ejemplo uno está pintando y de ahí viene el otro y le ayuda, ¿no? Bien, y es un sistema bien familiar. Son muy familia equipo, digamos. Sí, y... Claro, vinieron gente popular que de uno a otro conocen. Claro, se van pasando la voz ahí. Claro, en ese movimiento es así que tratas bien a una persona, y yo he tenido o tengo acá
influencers alemanes bien grandes, hablamos de seguidores más de 1 millón. Tienen un buen trato. Yo no soy una persona que, 10 veces el teléfono, publicar cada día algo con ellos y solo tratar a ellos de otra forma, sino cada persona que viene lo trato igual. Y eso les gusta, ¿no? Es si ves también el local, las ventanas están como un poco cerradas para que tienes tu privacidad y la gente se siente bien. Y, se siente cómoda igual. Sí, y es como bien... En el forma de fashion, por ejemplo, hay un chico que se llama Mark Eggers. Él vino acá, tomó unos cuantos videos y de ahí vino otro. Hay un montón de gente que... Claro. Ahora tampoco necesito que nombrarles, pero pueden ver en YouTube, Instagram y todas esas cosas de ellos. Yo publico relativamente poco, pero así es. Pero yo creo que eso también ayuda a sentir esa calidez, ¿viste? De venir acá y sentirte un poquito como lo que a mí me pasaba. Bueno, si bien era también porque yo soy muy regodión, como me costaba encontrar un lugar donde me pueda cortar bien el pelo y donde también yo pueda explicar qué es lo que quiero en el pelo. Me pasaba eso, que iba o no me podía expresar bien o me expresaba bien y contaba lo que quería, pero al final terminaban haciéndome cualquier otra cosa. Y al entrar acá, bueno, dije, bueno, habla español. Y después ya sentir el trato de la otra gente, bueno, tu trato y ver que es como sentirse como esas peluquerías cuando iba en casa, cuando iba en Chile. Gracias. Sentir como esa estar en casa fue como para mí espectacular. Y por eso de ahí dije, bueno, ya encontré, me acuerdo cuando llegué a casa la primera vez que vine acá y le digo a Celina, mi novia, le digo, bueno, encontré al peluquero, espero que se quede ahí. Bueno, aquí estamos 5 años después. Sí, con unas pausitas porque en realidad... Raúl es muy bien buen cliente, pero de vez en cuando, ahora menos, pero antes por mis otros trabajos también viajaba mucho. Sí. Y el pobre de vez en cuando me tenía que esperar 2 meses con el pelo así. Pero eso ya no pasa y aquí estamos. No, se agradece, amigo, en serio. Bueno, vamos a dejar toda la información también del lugar para la gente que está en Colonia o alrededores por ahí, para que también el contacto y todo eso pueden seguir el trabajo ahí y van a darse cuenta que los trabajos son espectaculares y una vez que vengan acá, ya escuchar la música entre reggaetón, cachengue, como nada, le pone todo el ambiente. Al final también para la gente que ve el video, si no, por ejemplo, tienes la posibilidad de venir acá, pero tienes preguntas o necesitas ayuda, algo justo también en castellano, escríbenos. Sí, de hecho, si hay gente que por ahí... Siempre respondemos. Sí, o que piensa como, me voy a ir a Alemania, porque hay últimamente están llegando muchas personas de la comunidad hispana a Alemania y por ahí vienen con esa profesión ya de ser peluqueros o sin que la hayan estudiado, pero con muchos años de experiencia. Y normalmente, obviamente, los que llegan buscamos primero en restaurante, hotelería y todo eso, pero en una de esas, si vienen y ya tienen experiencia en peluquería o en estilista, bueno, quizás mandar un mensaje preguntando qué onda o cómo sería el estudio. Pero lo que yo me refería es también la gente que ve el video, tu público, si por ejemplo tienen preguntas o buscan gente en otras ciudades, como vivo toda mi vida acá, conozco algunas personas, también en otras ciudades se les puede ayudar. Exacto. En cuanto al emprendimiento, a la parte empresaria tuya, por ejemplo, ¿hubo algún momento en que dijiste como no, esto no va a funcionar, no sé, la viste así como media complicada y a punto de abandonar y cómo saliste de ahí? ¿Cómo es la vida? La vida tiene muchas subidas y después de una subida siempre viene una bajada. Claro. Siempre. Yo he aprendido que en cualquier cosa que no funcione es porque no debe funcionar. Claro. Y es igual lo que haces en tu vida privada, en tu vida de negocios, en todo. Siempre es de ver en alemán se llama Lösung, justo me falta la palabra. Solución. Una solución. Estoy bien con el alemán. Ahí ven. De ver una solución y todo lo que sueñas puedes lograrlo. Bien, vamos a hacer una dinámica ahora para saltar esta parte reflexiva. Vamos a salir a trotar. No, mentira. Tengo 2 jueguitos preparados. El primero es súper fácil, súper sencillo. Te voy a mostrar 5 fotos de cortes de pelo, que las vamos a ir poniendo ahí en pantalla, obviamente. Y tú me tienes que decir del 1 al 10 cuál sería la puntuación, siendo
el 1 lo peor y 10 lo mejor. Ok. Son cortes de pelo medio extravagantes, no es que vamos a poner como este corte de pelo, sería lo que yo hago todos muy los días. normal, claro. Vamos a poner corte de pelo que por ahí te han pedido, por ahí no, qué sé yo, ¿viste? Vamos con el primero. El primero es un estilo muy particular. Bueno, creo que al menos en Chile hubo una época de mi infancia donde todo el mundo se dejaba una colita acá atrás. Pero bueno, este es el primero. Wow. Es bien loco. Digamos, hasta la parte donde termina el fade, donde son los tribals. Eso sí. ¿Esa línea, dices? Sí, exacto. Eso es todavía un corto, como un taper atrás, con un diseño. Pero lo de abajo no, nunca lo he hecho. No. Y si alguien me lo pide, yo te diría, mejor no lo hagas. Si es tu deseo, bueno, lo haría, porque el cliente es cliente, pero... Del 1 al 10. 10 es bueno y 1 claro. Menos 1. No, pero el que tienes que ver los otros todavía. Va a ser... ok, necesito un esto. Entonces... Ya, como lo de atrás lo puedes tapar o quitarlo al final o ponértelo para arriba, ya digamos un 4. Un 4, ok. Este también es bastante peculiar, que no sé si es factible hacer algo así, yo creo que sí, pero estaría bueno. De perfil se parece un poco a mí, ¿eh? Nunca he hecho y no creo que daría. Eso sí, ya, eso es un 2. Eso es un 2. Es un 2. Pero se ve posible, no se ve fake. ¿Puedo cambiar después también todavía los números? Sí, okay. Sí, podemos. No, yo creo que sí es hecho, porque sí hay gente que lo puede hacer. Y también, por ejemplo, si tienes una fashion show o algo así y necesitas algo extravagante, de hecho que lo han hecho. Lo han hecho, okay. Sí, de hecho que sí. Y esta es como la versión, si mezclamos los dos, es más o menos una versión de mezcla. ¡Wow! La rata. La rata. Es bien difícil, ¿no? Porque eso sí, normalmente es un menos 10. Pero... yo le pondría menos. Como que la rata se ve rara, la rata. Sí, es una rata en crack, creo. No, eso ya sí, eso es 1. 1. Perfecto. Vamos con los dos últimos más normalitos. Que digo normalitos porque lo hemos visto bastante. Uno es de un fenómeno que te voy a mostrar, que creo que en los 2000 fue que lo usó, no recuerdo muy bien, pero... Ronaldo, R9. Ese estilo ahora se usa otra vez. ¿Ahora se usa de nuevo? Sí, hay mucha gente que se lo corta, no tan con la línea acá marcada, sino como un fade para adelante. Pero hay un peluquero de Suiza, Wisdom Blends, que siempre pone también cosas así. Y sí hay gente que lo usa. Fue un chiste, pero... Pero ¿cómo surgió? Fue un chiste y aún así marcó generación. Ronaldo él puede hacerlo. El verdadero Ronaldo es claro, él puede fenómeno. Puede hacerlo. Está permitido. Él sí puede hacer cualquier cosa en ese tiempo. ¿Qué puntaje le ponemos? A él un 6. Un 6. Solo por ser él. Pues si hubiese sido otro ahí. No, el corte sí es un... Es más que el 4 y el 3, pero al final los otros sí eran casi todos unos y ese sería un 2. Ok. Exigente, ¿ah? Exigente. Vamos con el último. Y este sí es uno de los clásicos, creo, de los últimos tiempos en cuanto a estilo. Este también es futbolista. Y nada, dime tú. Arturo, la máquina. Es extravagante. Pero es su branding, ¿no? Como eso, su sello. Eso es su sello. Y es un 10. ¿Es un 10? Es un 10. Eso está bien. Solo porque es chileno. En eso, yo soy peruano, no voy con la Chile y Perú, esa cosa, porque el pisco es peruano y el ceviche también, pero el corte... Vidal es Vidal. Vidal es Vidal. Muy bien. Le he conocido también. Ha jugado también acá en Leverkusen. Claro, sí jugó. ¿Verdad? A él no le alcanzaste a cortar el pelo. No, nunca le corté. Pero en ese momento no tenía este estilo, ¿sí? Creo que ahí lo tenía más larguito, pero tenía diferentes cosas. Tenía como un mohawk. Sí, pero creo que ahí tenía el pelo más largo, no estoy seguro. Pero te lo tenía así como un... Sí, tenía... Como que se ve que ya estaba en... La idea ya la tenía, parece. Es que el bro también
ya no tiene tanto cabello. Claro, ¿no? sí. ¿Has hecho alguna vez a algún cliente este estilo? No. Como un moicano que le decimos Sí, nosotros. mohicano sí, pero no con diseño. Pero no con es que no diseño. soy la persona de diseños. diseños. Ya. Si tú quieres una línea, ya lo puedo hacer. Si está recta, eso ya depende de la vista. Claro. Bueno, esto fue reaccionando a los cortes. Y bueno, el último juego, que aquí voy a tener que tener la compu para leer las preguntas, así que disculpen del otro lado. Pero bueno, esto se llama corte rápido. Son preguntas que relámpagos. Te voy a hacer 5 preguntas y ahí tú me tienes que ir respondiendo sin pensar mucho y vemos en qué entramos en detalle y qué no. ¿Entendido? Yo nunca pienso mucho. ¿Corte degradado o corte clásico? Clásico, ¿Cliente puntual o cliente simpático? puntual. ¿Qué tan importante es la puntualidad en la peluquería? Es Porque, que- por ejemplo, hay veces que viste que también no tienes la noción de cuánto te va a llevar un cliente, entonces por ahí le dices a algún cliente, ok, a las 11 la termino, pero claro, te pilla que a las 11 todavía estás cortándole el pelo a la otra persona. ¿Hay un margen ahí? Sí, yo digo puntualidad es así unos 5 minutos. 5 minutitos. Pero claro, hay situaciones donde tú como peluquero te demoras un poco, o también situaciones como tenemos el local en el centro de Colonia, Claro, que no encuentras parking o cualquier cosa, que llegan un poco más tarde y ahora, y digamos, antes en Alemania era puntuales 15 minutos antes, ahora es puntual 5 minutos 5 después. minutos. Ah, mira, ha cambiado eso. El alemán se está poniendo más al rumbo latino, pero digo, la cosa es si trabajas con citas como hacemos nosotros online, que tenemos cita en cita en cita. Claro. Y ahí no tenemos tanto espacio. Bien. Gracias a Dios hay cortes que se puede hacer un poco más rápido, Bien. o hay cosas que donde yo, por ejemplo, si demoro más, le digo al cliente, hoy, ¿sabes qué? No, es que no soy máquina, soy humano. Claro. Prueba a hacer, pero sí es algo... Bien. Pero no ha pasado que algún cliente dice, no, me voy o qué sé yo. No he tenido esos como No, clientes. acá en este local, en realidad quizás 1 o 2 ocasiones donde la gente dice, ¿sabes qué? Pero tengo que estar a esta hora libre. Pero siempre hay formas con que puedes jugar, digamos. Claro. Por ejemplo, el cliente viene y yo sé, ok, necesito todavía 10 minutos más. Significa mi estudiante ya le lava el cabello, ¿no? Le hace masaje de cabeza, para no entendernos mal. Y ojo, que masaje de cabeza igual. ¿Cliente impuntual o cliente indeciso? Indeciso. Ha tocado mucho que de repente vienen y dicen como, no sé. Sí, día a día pasa. ¿Sí? Día a día pasa. Yo me tomo tiempo a siempre preguntar a la persona al principio lo que quiere. Claro. Y si yo siento en la conversación que la persona está indecisa, yo le recomiendo de no hacerlo. Perfecto. Hay también ocasiones donde la persona igual dice yo lo quiero, y yo soy uno de los peluqueros que te digo, ¿sabes qué? Si sé de 100% que no te va a quedar, también unos 70%, te digo no lo hago. No lo hago, claro. Te digo disculpas, pero no lo puedo hacer porque sé que la persona va a ir a otro sitio, se lo va a dejar hacer, Claro. no le va a gustar y va a regresar. Claro. Así es la cosa. ¿Qué prefieres? ¿Una buena charla durante el corte de pelo o el silencio total? Una buena charla. Una buena charla. ¿No te distrae a veces cuando estás como tienes que estar full concentrado y... En realidad no, porque me gusta conocer la persona que está en el sillón, me gusta saber qué es la historia de la persona, y más vienes al local, más te conozco. Yeah. Y como se dice, el peluquero no es solo tu peluquero, Claro. también tu psiquiatra, tu Claro. terapeuta. Sí, tu terapeuta. ¿Y te ha tocado como algunos clientes que te das cuenta que por ahí no son... Porque hay clientes Sí. que son buenos para conversar y hay otros clientes que prefieren como... No, claro. Pero no lo dicen, ¿viste? No, claro, hay clientes que no es de que uno tiene que decir, porque es la forma de cómo reacciona. Claro. Y tú sientes como peluquero, si la respuesta es bien corta, por ejemplo,
tú le dejas el espacio. Bien. Porque más y más se siente bien, también esa persona comienza a hablar contigo. Claro, sí, sí, sí. Y ha pasado veces donde yo sentía, justo cuando comencé con la profesión o con el trabajo, me decía, ¿por qué no habla conmigo? Apesto, Claro. que si necesito un chicle o... Y no le Pero gusta. no, era como tú con tu experiencia que vas llevando, es como te das cuenta si la persona quiere o no quiere, Claro. y le dejas su espacio. Bien, esas fueron las preguntas relámpagos. Para terminar, la última cosa. ¿Qué consejo, qué le dirías a esa persona que está llegando a Alemania hoy en día, también de otro país, que por ahí tiene ese sueño de también emprender, ya sea un salón de belleza o cualquier otro tipo de emprendimiento? ¿Qué le podrías decir, qué le podrías aconsejar? Para el principio es que tienes que aprender el idioma, es lo más principal, porque acá en Alemania hay gente que habla español y está creciendo toda la comunidad de eso, pero principal es que aprendas el idioma alemán y que no te pongas, como si se pressure, una presión de tienes que lograr algo rápido, porque todo puedes lograr con su tiempo. Claro. Y eso sí, ahora con las redes sociales por cada lado se puede buscar ayuda. Por ejemplo, lo que tú haces, Claro. fenomenal, enseñar a la gente qué cosas hay acá o qué cosas hay en este país. Y eso recomiendo, buscar todo en social media, en el internet, y cualquier cosa que quieres lograr en tu vida, solo tú puedes hacerlo. Bien, perfecto, Flor. Muchas gracias por esta entrevista, muchas Gracias a gracias ti. por coparte y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.